Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy nos encontramos acá con el doctor Pablo Rodríguez. Hola Agustín, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Pablito? ¿Cómo estás, Agustín? Pablo Buen día. es el presidente del Instituto de Derecho de Trabajo del Colegio de Abogados y bueno, hoy vamos a hacer un micro que tiene que ver con todas las preguntas que nos llegan a la página y de todos los colegas y también de las personas que tienen que ver con el derecho laboral. Primero que nada, Pablito, quería preguntarte una pregunta muy recurrente para los jóvenes y para todos los abogados en general. ¿Qué hacemos cuando nos llega un cliente y el cliente nos dice que fue despedido de su lugar de trabajo? Bueno, mira, lo primero que hay que aclarar, el tema del despido, es que al ser un acto tan formal y tan importante porque quiebra automáticamente la relación de trabajo, eh, debe necesariamente para tener fuerza legal ser por escrito y ante el medio fehaciente, dice la ley. Es decir, por lo general los despidos se dan ya sea por carta o documento o mediante un acta notarial de un escribano público. También puede ser que los hechos pase un despido verbal, es decir, el trabajador fue, el empleador le dijo, mira, no quiero que vengas más y se va. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es ir, recurrir automáticamente a un abogado y de acuerdo al caso, en el caso de que sea un despido formal, como te decía en un primer momento, ya sea por una carta o documento por un escribano, automáticamente esa relación se acabó, con lo cual quedará reclamar eventualmente diferencias salariales o reclamar algún tipo de registración o hay que ver qué causa de despido invoca. Estamos hablando de un despido sin causa o puede haber invocado una causa. En ese caso, si habiendo invocado el empleador una causa o una supuesta causal dentro de la ley para un despido justamente con causa que no corresponde a una indemnización, lo que hay que hacer es impugnar ese despido, siempre y cuando entendamos que sea así. Y si se da un despido informal o verbal, lo que hacemos siempre en el estudio es mandar un telegrama, que es gratuito para el trabajador, en el correo argentino, telegrama ley 22172, donde lo intimamos al empleador para que nos ratifique o rectifique el despido o nos aclare la situación laboral. Nos diga, es decir, lo obligamos a que mediante un medio formal nos diga si efectivamente esa persona está o no está despedida. O sea que en lo general pueden darse como tres situaciones así o dos situaciones muy generalizadas. Muy generalizado. Uno, cuando hay un despido y el despido está, digamos, comunicado mediante un documento fehaciente, como una carta de documento, un acta de escribano, o puede ser con lo cual en ese caso hay que ya entrar a analizar el caso, si corresponde a alguna diferencia, si fue con justa causa o no. Y por otro lado puede pasar que venga el cliente y nos diga, mira, me dijeron no vuelvas más a trabajar y ya cesamos la relación laboral, que en ese caso uno tiene que realizar un telegrama laboral pidiendo que se aclare esa situación y no darse por despedido. No, exactamente. Es muy importante lo que vos decías, Agustín, porque por ahí cometemos el error de querer romper rápidamente la relación de trabajo y muchas veces el empleador puede decir yo no te despedí nunca y no tenemos una prueba. Entonces lo primero que hay que hacer es pedirle mediante el telegrama, que es la opción que tenemos gratuita para el trabajador, que nos aclare de manera tal que podamos tener fehaciente en un documento cuál es la postura que ha tomado el empleador en ese caso. Obviamente, si no hay respuesta por parte del empleador y pasado el término de ley, uno sí se podría dar por despedido. Y también hay que comunicarlo fehacientemente, digamos, hacer un nuevo telegrama. Hay que hacer un nuevo telegrama. Perfecto. Entonces, ante una situación de despido incausado, uno lo primero que tiene que hacer es redactar un telegrama. Ese telegrama laboral, vos nos decías que tiene que contener, digamos, hacer hincapié mucho en los hechos. Pero ¿cuáles son los reclamos que deben tener específicamente? Correcto. Bueno, lo primero, el reclamo de la indemnización del artículo 245. En segundo lugar, también se debe reclamar lo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que el empleador le debe entregar la certificación de servicios y remuneraciones. También las diferencias salariales por todo el tiempo no prescripto, que son 2 años para atrás. Perfecto. A la fecha del despido. La integración del mes de despido, cuando el despido se produjo en fecha distinta a la del último mes. ¿Cómo sería eso, Es decir, Pablito? si un trabajador fue despedido el último día del mes que estaba, por ejemplo, estamos en octubre ahora, el 30 de octubre, 31 de octubre, no le correspondería. Ahora, si a él lo despiden a mitad de mes, un 15 de octubre, le debe pagar el empleador la diferencia para haber completado todo el mes en el cual fue despedido. Y también en el caso de que no le hayan abonado el SAC correspondiente, recordemos el SAC, lo que se conocía antiguamente como aguinaldo, el sueldo anual complementario, que es uno solo, pero pagado en 2 partes, la mitad en julio y la otra mitad en diciembre. Si no fue pagado, se debe reclamar ahí que se le pague y además lo que se conoce como SAC proporcional. Es decir,
Por ahí, para no entrar tanto en el detalle del cálculo, pero como se calcula semestralmente, si ese trabajador trabajó 2 meses del segundo semestre, le va a corresponder un SAC proporcional en vez del 100% que por los 6 meses, sino que le va a corresponder, con el regla 3 simple, lo relativo a los 2 meses que trabajó. Perfecto, perfecto. Y ahora, otra consulta, digamos, que también lo decías, el tema del preaviso. El preaviso, bueno, ¿cuál es el tema con el preaviso? Por lo general, el empleador en la práctica nos pasa que nunca preavisa. Es decir, tiene la obligación para el contrato de trabajo de preavisar al trabajador que va a extinguir la relación laboral. De acuerdo a la antigüedad que tenga ese trabajador, puede ser 30 o 60 días. ¿Qué pasa? Cuando un empleador prescinde de la labor de un trabajador, al romperse esa relación tan personal que tiene, por lo general no lo quiere ver más en el trabajo, esa es la realidad. Entonces no lo preavisa, no le avisa con el tiempo de ley y por lo tanto debe indemnizarlo por el plazo. Si le correspondía indemnizarlo con 30 días, eso le debe pagar una indemnización equivalente a 30 días, y si le correspondía a 60, una indemnización equivalente a 60 días. Perfecto, entonces Pablito, recapitulando, el telegrama laboral ante una situación de despido incausado debe contener por lo menos una intimación por el tema del artículo 245, que es la indemnización por antigüedad. Correcto. Que esto es por cada año le corresponde un mes de salario o fracción mayor a 3 meses. También debe uno intimar por la indemnización del preaviso. El artículo 80, que es la certificación. 80, entrega de certificación de servicios y remuneraciones, diferencias salariales e integración en medio de despido. Por ahí en esto es importante destacar y recordar a los colegas la diferenciación de plazo. ¿Sí? Tenemos en el tema de telegrama hay 2 plazos básicamente puntuales: 2 días y 30. Cuando yo voy a reclamar que me pague la indemnización, debo hacerlo por un plazo de 2 días. Diferencias salariales por un plazo de 2 días. Integración de medio de despido y falta de preaviso por un plazo de 2 días. Ahora, cuando yo voy a reclamar la entrega de certificación de servicio o una modificación en el registro, digamos, previsional o sindical o de obra social, el plazo es de 30 días. Ojo con eso, porque por ahí el artículo 80 prevé 2, pero hay un decreto reglamentario de ese artículo 80 que salió a consecuencia de que es imposible para el empleador efectivamente entregar en 2 días una certificación de servicio, porque tiene que hacerlo a través de su contador, entrar en el sistema de la AFIP, entonces esto es una serie de requisitos, con lo cual ese plazo para la entrega de certificación de servicios debe ser de 30 días. Perfecta aclaración, Pablo. La verdad que eso es muy interesante, porque por ahí muchos colegas entienden que es el plazo de 2 días y rápidamente hacen efectivo ese apercibimiento sin tener presente este decreto. Te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Y ahora sí pasamos a otro tema que tiene que ver con qué hacer cuando un trabajador está registrado deficientemente, con una fecha de antigüedad que no corresponde o en la categoría que no es la que tiene que estar. Acá claramente tenemos que distinguir 2 situaciones. Vamos a poner el primer ejemplo, nos va a ver un trabajador que no fue despedido, sino que trabaja, pero que está trabajando, como le decimos en la jerga, en negro o parcialmente negro. Es decir, o no está registrado en el sistema y se le paga en mano, o está registrado pero bajo una categoría a la que no le corresponde, porque en la práctica hace cosas de mayor categoría, porque está registrado como en media jornada y trabaja la jornada completa, ¿no es cierto? O porque está registrado con una antigüedad distinta a la que realmente ingresó. En ese caso, lo primero que hay que hacer es mandar un telegrama también. El telegrama en esto es nuestra herramienta fundamental, sobre todo para el abogado que va a asesorar a un trabajador. Manda un telegrama requiriendo que se modifique esa situación, ya sea que se lo registre porque no está registrado, ya sea que se le cambie el inicio de la relación porque está mal, o ya sea que se lo adecúe a la categoría real en la que él realmente presta tareas o en la jornada total. Para eso yo siempre recomiendo que en el telegrama especifique el abogado cuál es la tarea real y cuál es el horario real. Yo no le puedo decir al empleador, lo intimo por 30 días para que me registre conforme a mi real tarea. Y el empleador te va a decir, ¿cuál es tu real tarea? ¿Cuál es la que yo te registré, la que yo entiendo? Entonces, mi real tarea, siendo que yo hago esto, soy soldador, soy maestro de panadería, usted me tiene como ayudante de panadería, pero en realidad yo soy maestro de panadero porque voy a las 4 de la mañana, sé hacer esto, sé hacer lo otro, sé hacer...
todo lo que ese trabajador hace está bueno por ahí describirlo Sí, en además el que telegrama. eso es un requisito que establece la propia ley, ¿no? Digamos, decir cuáles son las circunstancias Las de hecho. circunstancias. Lo que pasa es que he visto algunos telegramas en algunas demandas donde intimo a que me registre correctamente. Y ahí por ahí hay una afectación al derecho de defensa de otra parte porque no, ¿qué se entiende por registración si vos no me decís qué es lo que vos entendés que yo estoy haciendo mal del otro lado? Es importante para los colegas que especifiquen exactamente cuál es la tarea, cuál es la jornada de trabajo y si hace falta cuál es el lugar de trabajo. Perfecto, y cerrando un poco la idea, esta ley que vos mencionás, entiendo que es la 2413, establece otro requisito que hay que notificar a la FIP también, ¿o no? Bueno, mira, en ese caso es una opción, no es un requisito excepcional para que prospere o no la demanda. Es una opción para que prospere la indemnización prevista en la propia ley 24013. Lo que pasa es que en mi práctica personal, esto ya es una opción y esto no lo digo ni a favor ni en contra de una otra cosa, he optado siempre por ir por la ley 25323 que me genera menos requisitos, porque por ahí parece fácil, pero esta intimación a la FIP en 24 horas, porque es un plazo muy corto, obliga a que vos te cerciores o estés efectivamente seguro de que el trabajador envió el telegrama o que el trabajador efectivamente fue a la FIP y se hizo poner el sellito de recepcionado. Y en alguna jurisprudencia, alguna vez hemos leído que algún tribunal del trabajo no aceptó el sello de recepcionado en la fotocopia del telegrama como notificación válida. Entonces, por ahí todas esas otras situaciones me dieron a mí en la práctica ser más viable, ir por la ley 25323, producido el despido, por supuesto, porque la realidad también es que cuando uno reclama las diferencias salariales, o en realidad la correcta registración de un trabajador negro, es muy pocos los casos donde el empleador acepta que tiene un trabajador en negro y lo corrige. Lo más probable es que se produzca una situación de despido. Entonces, previendo esa situación, nosotros en el estudio hemos optado por esperar a que se provoque el despido cuando corresponde e intimar por la 25323 y reclamar eso. Porque también la realidad, las diferencias de indemnizaciones entre una ley y otra ley, en la mayoría de los casos no es sustancial. Hay algunos casos que habrá que evaluar puntualmente donde sí convendría ir por la 24013 porque la diferencia en indemnización realmente es mayor y te obliga a vos a decir, bueno, no, prefiero hacer los requisitos estos porque va a ser beneficioso para el trabajo.